buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos al ciclo de conversatorios Gela Talks por la empresa Gas Energy. A continuación, el señor Álvaro Ríos, socio director de la empresa, va a dar la introducción para los expositores del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos los que han decidido escucharnos y participar con nosotros unos minutos. Hoy viernes vamos a tener nuestros dos socios directores que trabajan ya con la consultora bastante tiempo en el mercado de Chile, donde hemos hecho trabajos que nunca pensábamos que gracias a sus esfuerzos han sido posibles. Bueno, están Gastón Ramos y Gabriel Bauzá, ambos ex ENAP, con mucha experiencia en el sector refinación, también en gas natural y por supuesto ahora estudiosos de las energías renovables en Chile, quienes nos van a comentar brevemente sobre la actividad de las renovables y todo lo que es el post-octubre, los acontecimientos de octubre y ahora el COVID, demanda, balance de la demanda, oferta y algunas cosas más inherentes a este periodo de transición. Con esto, sin más, Gastón, te dejo para que arranques y después sigue Gabriel. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy día. Como decía Álvaro, la idea hoy día es comentar sobre el impacto que tuvo el COVID-19 en la economía chilena y que está teniendo en realidad, y en el sector energético en particular. La economía de Chile venía muy afectada desde octubre del año pasado debido a la violencia que se desató a partir del 18 de octubre, en que se destruyó la infraestructura del metro en Santiago y gran parte de los centros, de los sectores céntricos de las principales ciudades, los supermercados, etc. La fuerza pública en esa ocasión se vio bastante sobrepasada, con un actuar muy restringido debido a protocolos bastante rígidos para evitar violaciones a los derechos humanos. En este escenario, la economía presentó un retroceso importante. El crecimiento cayó desde 2,2% anual que venía hasta septiembre del año 2019, y se esperaba un último trimestre bastante mejor, cayó a menos 2,1% en el trimestre octubre-diciembre. La tasa de cambio también pasó de un valor de 718 pesos por dólar a 770 en diciembre, con un alza o una depreciación del peso chileno, digamos, de más del 7%. Decir en acción, el decir hace que sea, el decir es una acción. ¿Cómo le estás recomplicando? No. Que me van a decir, valga la redundancia, en legal. ¿Qué pasó? En producción. Estaba diciendo que estas variaciones son un indicador de lo ocurrido con el objeto de poner fin a esta violencia. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la oposición en que se abrió una opción para hacer un plebiscito que definiera un posible cambio a la Constitución. Y se fijó una fecha para abril del 2020. Esto generó, naturalmente, por un lado se calmó un poco la violencia, pero por otro lado generó una gran incertidumbre en los agentes económicos, tanto por la violencia no controlada como por el escenario de posibles cambios a la constitución política. En enero y febrero la violencia se redujo, es el periodo de vacaciones de verano en Chile, y muchos rubros aprovecharon para prepararse, aumentando inventarios para prevenir la violencia que se esperaba volviera en marzo. De hecho, había manifestaciones programadas casi para todos los días del mes de marzo, pero, sin embargo, en lugar de llegar a la violencia, lo que llegó fue el COVID-19. Con el COVID-19, el crecimiento volvió a caer, ahora desde un 1,1% que se estaba recuperando en enero, a menos 3,5% anual en marzo del 2020. Se espera que esta cifra sea mucho peor en el mes de mayo, y se esperan caídas de entre el 5 y el 12% en la economía.
El desempleo, por otra parte, subió de 7,4 a 8,2% y se espera que supere los 2 dígitos en los próximos meses. Las exportaciones, por otro lado, cayeron un 9% entre enero y abril de este año comparado con el mismo periodo del año anterior, y las importaciones bajaron un 14%. La tasa de cambio volvió a subir de 7,70 a 850 pesos por dólar, o sea, un alza de un 11% adicional al 7% que habíamos tenido el último trimestre del año pasado. ¿Qué medidas se fueron tomando? Por un lado, la autoridad sanitaria se comenzó a preparar para el tema de la pandemia con las primeras informaciones que salieron a mediados de enero, y comenzó preparando el sistema de salud del país con importación de ventiladores mecánicos, aumentando el número de camas y de cuidados intensivos, y capacitando al personal de salud para la atención de urgencia. Luego vinieron las medidas que han tomado prácticamente todos los países, de cierre de fronteras, suspensión de clases, de colegios y universidades, y también de disposición de lugares especiales para realizar cuarentenas de los retornados al país y de personas vulnerables. Para eso se arrendaron hoteles y se acomodaron para recibir a estas personas. La otra medida importante fueron las cuarentenas, pero en Chile se optó por una estrategia de cuarentenas sectoriales y dinámicas en función de los sectores con mayor número de contagiados y de la propagación del virus. Entonces no se hicieron cierres completos ni de ciudades ni de el país, sino que fueron cierres por sectores. Se implementó una gran cantidad de testeos para determinar las personas contagiadas, y eso ha sido bastante importante, partiendo con cifras del orden de 3.000 test al día a mediados de abril, a hoy día que se están realizando del orden de 12.000 test por día. Lo otro es preparar un informe muy completo que se emite todos los días con los nuevos casos de contagiados, recuperados, fallecimientos, etcétera, que es una herramienta bastante completa y que sirve para poder tomar las decisiones de dónde se van implementando las cuarentenas dinámicas. También se pudo ver que a mitad de abril la cantidad de personas contagiadas, activas, se parecía que se habían estabilizado alrededor de 5.500 personas. Sin embargo, posteriormente esa cantidad de contagiados activos comenzó a crecer nuevamente, junto con el aumento de los testeos, porque naturalmente mientras más testeos, más personas se determinan. Y actualmente el número de pacientes activos, de contagiados, digamos, es del orden de 13.500 personas, y los recuperados del orden de 12.200. La autoridad está tratando de volver a una nueva normalidad, ¿cómo se llama? Para lo cual ha diseñado un plan de retorno seguro. Pero el aumento de casos ha obligado a nuevas cuarentenas en ciertos sectores de la región metropolitana especialmente. Esto hace que sea incierto el regreso a esta nueva normalidad tan pronto. De hecho, en la región metropolitana se ampliará la cuarentena a una gran parte de la región, que va a tomar casi el 60% de la población de esta región, y esa medida parte hoy día en la noche. Se espera que mayo en realidad sea el mes peak de contagio. Por otro lado, las autoridades económicas han tomado 2 paquetes importantes de medidas que están dirigidas fundamentalmente a proteger a las personas más vulnerables, los empleos y las pequeñas y medianas empresas como una primera prioridad. Se pretende evitar la quiebra masiva de empresas, sectores gastronómicos, hoteles, turismo en general, y el comercio minorista que se ha visto muy afectado. Entre otras medidas, se han determinado bonos directos a las personas más vulnerables, subsidios de cesantía a quienes han perdido su trabajo, y una figura de suspensión temporal del vínculo laboral que muchas empresas están haciendo uso, lo que permite, digamos, que las personas no pierdan su trabajo, sino que se suspenda temporalmente, cobren una cesantía, y en cuanto las empresas vuelven a abrir, vuelven a sus mismos trabajos. Créditos a bajas tasas de interés para las pymes, postergación de pago de impuestos y de servicios básicos. Para esto hubo que hacer negociaciones con las empresas
privadas que prestan los servicios básicos para poder hacer estas postergaciones. Los recursos fiscales que se han movilizado para hacer realidad estos paquetes de medidas ascienden a 11.750 millones de dólares, que es un 4,7% del PIB, es bastante grande. Y se habla de recursos movilizados porque algunas de estas medidas no representan desembolsos directos, sino que son más bien postergaciones de recaudación o garantías a créditos para mantener en funcionamiento a las pymes. Los sectores más golpeados han sido naturalmente los servicios, transporte, líneas aéreas, educación, el comercio y la construcción. Por ejemplo, las ventas de automóviles cayeron en abril un 73%. La minería, en cambio, que es muy importante en Chile, ha logrado mantener su nivel de producción con una disminución en torno al 2%. Han adaptado las dotaciones y suspendido proyectos, manteniendo las remuneraciones para asegurar que se puedan retomar estos proyectos en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Esto es muy importante para la economía del país, siendo este sector el que va a contribuir a la recuperación post-pandemia. El otro sector que ha aumentado mucho el número de proyectos y los montos de dichos proyectos es el de las energías renovables. El primer trimestre de este año, el número de proyectos ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental creció desde 34 proyectos del año pasado a 108 proyectos este año, con una cifra cercana a los 6.000 millones de dólares en inversión. Esto está influenciado, por un lado, por el proceso de descarbonización que lleva el país y por las condiciones de los recursos renovables. Influye también la presión que está efectuando la minería, que está pasando su suministro eléctrico a energías renovables. La velocidad en que se implementen estos proyectos, sin duda que va a depender de las condiciones de financiamiento que se logren para estos proyectos y de la decisión de las empresas mineras de terminar sus actuales contratos de largo plazo con las centrales térmicas. Hay pagos de por medio para poder concentrar esto, y las mejores condiciones de precio y menor exposición que se les presenten para los impuestos de carbono. Por otro lado, el plan de ingreso de nueva capacidad de generación para este año 2020 muestra un acumulado de sobre 4.000 megawatts que podrían ingresar este año. Sin embargo, a marzo, que se esperaba tener ya ejecutados 1.000 de estos 4.000 megawatts, lo real es que llevan solo 172. Casi toda la diferencia se explica por el déficit del mes de marzo, debido naturalmente a la paralización de faena. Se espera que al menos se logre terminar un 50% de estos proyectos en ejecución de aquí a fin de año, si se logra una nueva normalidad en los próximos meses. A marzo del 2020, la capacidad instalada de generación nacional está compuesta casi en un 25% por energías renovables no convencionales. Durante marzo del 2020 hay 37 proyectos de centrales en construcción, que representan una inversión del orden de 9.000 millones de dólares. Y el 87% son de energías renovables no convencionales. Solo el 12% es térmico, básicamente de respaldo en la zona norte del país. El sector energía es el segundo sector más importante en inversión en el país después de minería, y por sobre el de obras públicas. Se espera que este sector, junto a la minería, sean los motores de recuperación económica post-pandemia. El rol que han jugado las empresas del sector energético durante esta pandemia ha sido focalizarse principalmente en satisfacer la demanda energética del país. De importación de combustibles para satisfacer la demanda disminuida, tomando todas las precauciones necesarias para evitar contagio a su personal de operaciones, haciendo teletrabajo en todas las funciones que lo permiten y postergando mantenimiento para evitar la entrada a la refinería de personal contratista. Las demás empresas del sector han ajustado las dotaciones a turnos mínimos para reducir la posibilidad de contagio y no detener las empresas. No ha habido hasta el momento detenciones de empresas importantes por contagio de personal. Y ahora quiero pasarle la palabra a Gabriel Bauzá, mi colega Gabriel,
para que continúe con el detalle del sector energía específicamente. En el caso de la energía eléctrica, buenas tardes primero, antes que a todo, tal como mencionaba Gastón, la crisis ha pegado muy fuerte, digamos, a toda la economía nacional, igual que todo el mundo. Hoy día estaba leyendo justamente que el desempleo de los Estados Unidos en abril alcanzó la cifra de 14,7%. La verdad que nosotros estamos todavía en 8%, pero vamos para allá. Y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó 4,8% durante el primer trimestre de este año. Y se espera que caiga alrededor del 7% del segundo trimestre. Entonces, las cifras son bastante complicadas. En el caso de Chile, partiendo por el sector de energía eléctrica, durante marzo, la baja del consumo de energía eléctrica fue muy aguda, habiendo estado relativamente constante en enero y febrero, y acumuló una baja anual, enero a los primeros días de abril, de 4,8%, comparado con el mismo periodo del año 2019. Ahora, durante abril hubo una leve tendencia a la recuperación, y la variación acumulada hasta los primeros días de mayo alcanzó a menos 2,5%. O sea, recuperando algo, digamos, de la baja que tuvimos hasta los primeros días de abril. La baja se ha concentrado fuerte del consumo de energía eléctrica en edificios de oficina, en la construcción, en los bancos y el sector, digamos, de educación. Evidentemente están cerradas las escuelas, las oficinas trabajando con teletrabajo y la construcción detenida. Así que evidentemente que ahí va a estar el impacto más fuerte sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora, mirando un poco al tema del precio, el costo marginal de energía eléctrica en Chile fluctuó en torno a los $40 por millón de megawatt durante marzo, con algunas grandes alzas puntuales, hasta sobre $100 por megawatt hora, debido a contingencias operativas y cortes de suministro de gas desde la Argentina. Para estos niveles de costos, alrededor de $40 por megawatt, se requiere que el gas natural esté a valores de entre 4 a 5 dólares por millón de BTU para que sea competitivo en centrales de ciclo combinado. A estos precios del gas natural, las centrales de ciclo abierto necesitan un costo marginal de entre 50 y 60 dólares por megawatt hora. Ahora, ¿cómo están los precios a que está llegando el gas? En el caso del GNL, internado por los terminales de regasificación de Quintero y Mejillones, fueron del orden de 6 a 8 dólares por millón de BTU en marzo. Este precio internado, o sea, incluye el costo del terminal. Bajando en abril al orden de 5,5 dólares por millón de BTU, y para mayo se estamos estimando un valor internado de 4 dólares por millón de BTU. Esto hace que el gas natural sea muy competitivo para la generación y pueda desplazar carbón y permita ahorrar agua en las centrales hidroeléctricas. Es importante señalar que los embalses más importantes están en cotas mínimas históricas, quedando muy poca holgura para esta generación si no llueve. Este año ha continuado la sequía que nos afecta desde hace varios años y la verdad es que ya las cuotas están al mínimo. Ahora, la demanda por gas natural no se ha visto mayormente afectada en estos meses. Ante los cortes de gas desde la Argentina, durante marzo, el gas faltante se ha reemplazado por GNL. En abril, el volumen de gas argentino duplicó el del mismo mes del año pasado, y porque la generación térmica ha estado requiriendo volúmenes adicionales. O sea, Chile todavía tiene 58% de generación térmica, 22% de hídrica y alrededor de 20% de energía renovable no convencionales. O sea, la generación térmica todavía es extraordinariamente importante en Chile.
Por otro lado, dado que los precios están llegando, a que está llegando recientemente el GNL, ha hecho que este sea competitivo con el gas argentino, con la ventaja de la seguridad y ya pensando que está próximo el invierno, periodo en que la Argentina realiza los cortes de gas debido a que no tiene excedente y debe dedicar todo el gas a su consumo interno. Por lo que en general vamos a esperar que se va a continuar consumiendo GNL. Recientemente los precios spot en CIF del GNL han llegado a $3 por millón de BTU, lo cual lo hace bastante competitivo para el suministro marginal. Mirando ahora al sector de combustibles líquidos, existe un exceso de oferta de crudos y de productos derivados del petróleo a nivel mundial, lo que ha hecho caer los precios tanto de crudo como de los derivados. Recién les mencionaba, digamos, la baja del PIB de los Estados Unidos de menos 4,8% el primer trimestre, una caída esperándose mucho más aguda para este trimestre, lo cual explica, digamos, el colapso de la demanda en Estados Unidos. La verdad que esto está ocurriendo prácticamente en todo el mundo desarrollado. En las costas de Sudamérica y México hay buques flotando cargados con diésel y gasolina. Básicamente estos son productos que se compró, que llegan a los lugares de abastecimiento en Sudamérica y en México, pero la verdad que no hay capacidad para recibirlo porque ha bajado tanta la demanda que están llenos los estanques y no hay posibilidad de bajarlos inmediatamente. Esto ha sido producto del colapso de la demanda por combustible, pero muy especialmente el caso de la gasolina y el jet kero. En Chile, la demanda por gasolina ha caído, se estima, entre 30 y 40%. Bueno, básicamente porque están cerradas todas las oficinas, la gente no se moviliza en auto, y por lo tanto ha bajado fuerte la demanda. Y en el caso del jet kero, la caída ha sido del 70%. Básicamente porque, bueno, han cesado prácticamente los vuelos comerciales, y lo que sí en Chile ha servido como un atenuante es que se ha usado mucho la capacidad aérea de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea de Chile, para transportar tanto pacientes como elementos de respiración artificial a lo largo del país y moviéndose de tal manera de optimizar, digamos, el uso de estos equipos. Y eso ha dado a que se use con mucha intensidad la capacidad de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, un gran consumo de jet kero. Otro producto que también ha sido afectado, pero en menor medida, ha sido del diésel, que tiene una caída al consumo del 25%. Bueno, el diésel representa alrededor de la mitad del consumo de combustibles derivados del petróleo en Chile, así que tengan una idea de la magnitud que significa esto, a pesar de que ha caído menos que otros combustibles. Ahora, el diésel ha sido menos afectado por la caída, puesto que se consume intensivamente en la minería, y este sector de la economía ha estado trabajando con una reducción de la producción bastante acotada, digamos, alrededor del 2% se calcula la pérdida de producción en la minería. Entonces, considerando todos los combustibles, en global se estima que la demanda por combustible derivado del petróleo en Chile ha caído del orden del 35%. En el caso del gas licuado de petróleo, tal vez es el que menos se ha visto afectado hasta mediados de abril. Durante estos meses, durante marzo y abril, hubo grandes bajas respecto a los consumos normales, no hubo grandes bajas respecto a los consumos normales, perdón, ya que se ha visto afectado el GLP comercial, que es un consumo minoritario dentro del total, que ha afectado a algunos sectores industriales y restaurantes y pequeños comercios, que han debido cerrar por la cuarentena. Sin embargo, ha habido mayor consumo residencial, digamos que la gente pasa más tiempo en casa, consume más GLP. También parte de la menor demanda que se ha notado se debe que abril fue un mes más bien cálido y seco, y ya que no hubo demanda, entonces, para consumir gas licuado para efecto de calefacción o para efecto de secado en caso de lluvia. Como explicamos antes, esta caída del consumo de combustible del 35% evidentemente ha afectado la refinación de petróleo. Bueno, ENAP abastece alrededor de 60% del consumo nacional de derivado del petróleo. Y la disminución de la demanda ha hecho que la ENAP
la empresa nacional del petróleo, haya tenido que reducir la carga en su refinería y por la menor demanda, y también porque hay un exceso de producto importado que no se ha podido descargar. Este producto importado, tanto por las compañías distribuidoras, que importan directamente de refinerías en el extranjero, y también por ENAP. En el caso de ENAP, había programado importaciones de productos para compensar un paro de mantenimiento que estaba programado para abril. Por lo tanto, se hicieron las compras de esos cargamentos, pero que no se pudo realizar para evitar el ingreso de personas a refinería, contratistas, que pusieran en riesgo el personal de operaciones. Entonces se dejó de hacer ese paro de mantenimiento, pero los productos que se compraron siguieron llegando. Por lo tanto, se ha generado una cantidad de buques en espera para poder descargar. A ENAP le ha impactado doblemente esto, sencillamente porque también la baja de la demanda para las compañías de distribuidores ha hecho que ellas hagan lo posible por recibir los cargamentos de productos importados directamente por ellas de la refinería en el extranjero, y reduciendo la demanda que ellos habitualmente le compran a ENAP. Entonces ENAP le ha pegado por varias partes, digamos, la crisis. Bueno, señor Gabriel, muchísimas gracias. No he terminado, no he terminado. ¿Podríamos unos 2 minutos más para que pasemos a un par de preguntas, por favor? Perfecto. Bueno, solamente notar, digamos, que con la tremenda caída de nivel del precio a nivel internacional, en Chile los precios no están regulados, son precios libres en toda la cadena de distribución. Por lo tanto, los precios a nivel de importación, a nivel de distribuidor mayorista, en dólares siguen fielmente el costo de importación. El arancel para importar en Chile es 0. Entonces, si uno mira entre el 2 de enero y el 30 de abril del año 2020, los precios han caído violentamente, en el caso de la gasolina un 60%, en el caso del diésel un 54%. Sin embargo, estas bajas no se han reflejado completamente en los precios a público, en pesos, por impuestos, puesto que la baja ha sido determinada por el alza del tipo de cambio, que ha subido 15% en este periodo entre enero y fines de abril, y por impacto de mayores impuestos en los casos de la gasolina y el diésel. La baja a nivel de usuarios, en pesos, por impuestos, de la gasolina ha caído solamente 8%, y en el diésel solamente 13%. Esto es porque el impuesto específico que tienen los combustibles en Chile actúa como un estabilizador. El impuesto específico sube cuando baja el precio internacional, y el impuesto específico baja cuando el precio internacional sube. Entonces, como la caída ha sido la bárbara de grande, el aumento del impuesto también ha sido muy, muy grande. En esto Chile es un país un poco diferente al resto de nuestra región, dado que no hay subsidios a los combustibles. Como mencioné antes, los precios de los combustibles son libres y están gravados de forma bastante onerosa, digamos, por el Estado. Termino entonces, Andrea. Muchísimas gracias, señor Gabriel, y al señor Gastón. Vamos a proceder con las preguntas. La primera pregunta es sobre los precios a los consumidores de diésel y gasolina en estaciones de servicio. Si ha habido la baja en mayo, ¿qué se espera para junio? Bueno, lo que yo comenté recién era el precio al 30 de abril, entre el 1 de enero y el 30 de abril, estas bajas a consumidor de 8% en el caso de la gasolina y el diésel 13%. La verdad que no se espera que bajen mucho más porque, como lo explicaba antes, estos impuestos actúan como estabilizadores. Entonces va a haber posiblemente unas bajas adicionales en la medida que sigan bajando el precio en el mercado internacional, pero las bajas van a ser bastante pequeñas. Al 30 de abril, el porcentaje de impuestos en el precio final de la gasolina es 73%, y en el diésel un 54%. Si siguen bajando los precios internacionales, este porcentaje de impuestos va a seguir aumentando en el precio final que paga el consumidor. No sé si respondí la pregunta. Muchísimas gracias, señor Gabriel. Nos pregunta el señor Yusef Akli si se ve algún cambio en la política energética en Chile considerando el precio bajo del petróleo versus los renovables. Gastón.
con el micrófono. No vemos que vaya a haber ningún tipo de cambio. Afortunadamente las renovables están siendo muy competitivas, los costos han bajado mucho y las condiciones en Chile son bastante favorables, tanto para la solar como para la eólica. Así que realmente no vemos que vaya a haber ningún tipo de cambio de política. Muchísimas gracias, señor Gastón. Nos preguntan sobre el estado del almacenaje de combustibles y las exportaciones de diésel e insumos y aditivos. Bueno, como decía Gabriel, las refinerías y las compañías distribuidoras tienen en este momento buques que están flotando en la costa a espera de capacidad de almacenamiento para poder descargarse. Así que la verdad es que la capacidad está bastante llena. Y la demanda, como decía Gabriel, en las gasolinas ha bajado mucho, y en el diésel, afortunadamente, porque las industrias en general han estado trabajando, no ha sido tan fuerte el impacto, ¿no? Pero igual un 25% es importante. Muchísimas gracias, señor Gastón. Una última pregunta es, ¿cómo se ve el estado de la contaminación por combustibles en Santiago de Chile por el paro ocasionado por la pandemia? Bueno, normalmente mayo es un mes muy malo para la contaminación, pero este año ha sido extremadamente bueno, porque por un lado las temperaturas han sido muy altas, no han comenzado los fríos, que es cuando se produce la inversión térmica y como que se le pusieron una tapa de una olla a la cuenca de Santiago. Sin embargo, eso no ha ocurrido, y por otro lado tenemos una circulación de vehículos, pero muy restringida, con lo cual la calidad del aire ha estado bastante buena. A pesar de eso, en mayo, y esto es por ley, digamos, en mayo comienzan las restricciones a los vehículos catalíticos, y hay restricciones de 2 dígitos para los vehículos catalíticos que son anteriores al año 2012. Entonces, también no se ha suspendido esa medida, se ha mantenido a pesar del poco tráfico que hay. Muchísimas gracias, señor Gastón, señor Gabriel. Voy a pasar la palabra al señor Álvaro Ríos, director de la consultora Gas Energy. Ok. Lo escuchamos, señor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel y Gastón. Nos hemos pasado un par de minutos. Hemos tenido un nivel interesante de participantes para hacer viernes, que ahora viernes o lunes o domingo parece lo mismo en las casas. Bueno, les agradezco mucho, muy buen análisis coyuntural, preciso, continuo de la economía, de los datos de los combustibles, del impacto, de cómo funciona el sistema de impuestos y de subida y bajada de precios, que tal vez en otros países deberíamos analizar, especialmente en Bolivia cuando están tan bajos, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a los participantes y a los oyentes que han estado. Espero hayan aprendido algo de lo que acontece en Chile, del modelo chileno, y los esperamos el lunes a las 6 p.m. hora de Bolivia, 5 p.m. hora de Perú, para la charla de don Gustavo Navarro, otro de nuestros socios directores en Perú, quien va a hablar un poco de los temas de exploración, el oleoducto norperuano, los incentivos que hay para esta caída de precios de petróleo, y también para lo que acontece con la industria del gas natural en el Perú, que básicamente no ha sido afectada. Entonces, buenas noches a todos. Gracias, Andrea, por siempre su genial gestión de todo esto. Y Gastón y Gabriel, nos hablamos el lunes a las 10 de la mañana. Un saludo a todos. Buenas noches. Okay. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos.